Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Hoy estamos con el doctor Bernardo Figueroa Espinosa. Muy buenos días, muy buenas tardes, doctor Bernardo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Bienvenido. Gusto Bueno, saludarlos. gracias. Bueno, el día de hoy él nos va a presentar la charla que se titula Captura de CO2 y eficiencia de uso en el agua, de uso de agua en la selva caducifolia de la Reserva del Palmar en Yucatán. Me permito antes de iniciar hacer unos pequeños anuncios. Los invitamos a que sigan nuestra página web, que es lanresc.mx. Tenemos también una página en LinkedIn. Y si quieren recibir nuestro boletín mensual, que está a punto de salir en la nueva versión, los invitamos a que manden un mensaje, un correo a difusión@lanresc.mx. Bueno, pues en la presentación del día de hoy, el doctor Bernardo Figueroa nos va a hablar por unos 30-35 minutos y cuando termine vamos a tener un tiempo para hacer preguntas. Las preguntas van a ser directamente en el chat del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera aquí en Facebook. Entonces los invitamos a que no las dejen al final, sino que las vayan haciendo conforme avanza nuestra plática. Y bueno, sin más preámbulo, me permito presentar al doctor Bernardo Figueroa Espinosa. Él es ingeniero mecánico con un doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la UNAM. Fue investigador postdoctoral en el Instituto de Mecánica de Fluidos de Toulouse, Francia, donde llevó a cabo trabajo experimental, teórico y de simulación numérica en flujos multifásicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y actualmente es investigador titular en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería con sede en CISAR. Sus líneas de investigación son la mecánica de fluidos, los flujos multifásicos, el transporte turbulento y las energías renovables. Adicionalmente, el doctor Figueroa imparte cursos en la maestría de Ingeniería del Laboratorio de Procesos Costeros, a nivel licenciatura también en la ENES Mérida, y colabora con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en temas relacionados con flujos atmosféricos y ecohidrología. Bueno, sin más preámbulo, doctor, cuando quiera nos puede compartir pantalla y podríamos comenzar. Gracias. Gracias. Bueno, pues a ver, vamos a compartir pantalla. Ok, es esta pantalla. Compartir. Bueno, creo que ya se ve bien la primera lámina, ¿verdad? Sí, Dice está perfecto. codología de la... Gracias. Ok. Bueno, este es un proyecto que surgió gracias a LANRESC, al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Los participantes pues están aquí abajo. Mi alumno de doctorado, Jorge Ousonga, que es quien hizo la mayoría de todo este trabajo. Aquí yo fui más su ayudante que su tutor. Está Pablo Salles, Hugo Gutiérrez Jurado y Luis Méndez Barroso. Y bueno, al final les comentaré que contamos con la ayuda de muchas más personas, no solo nosotros, ¿no? En los agradecimientos. Son un montón de láminas, así que me voy a ir más o menos rápido para no dormirlos. No cambia. ¿Por qué no cambia? Sí, el orden de la presentación es más o menos típico. Y vamos por presentando la motivación y el objetivo. Bueno, este trabajo fue motivado por varias razones, ¿no? Existe un ecosistema en particular en la península de Yucatán, que es la selva baja caducifolia, que ocupa un muy buen pedazo de la península. Es un ecosistema, como ustedes pueden ver en el mapa de arriba a la izquierda, es digamos este color, ¿qué color es este? Lila.
Sí, pues ocupa un buen pedazo de la península de Yucatán y ocupa varios buenos pedazos de los ecosistemas en México. Ujú. La península de Yucatán pues tiene más o menos el orden del 30% de las selvas tropicales de México. Y este ecosistema pues es el ecosistema que más rápido se está destruyendo. Es el ecosistema que más rápido está desapareciendo. Digamos que es un ecosistema muy, ¿cómo se dice? Pues subvaluado, ¿no? No es una selva frondosa, ecuatorial, donde haya monos y jaguares y animales que llaman mucho la atención, ¿no? Es una selva bajita, es una selva que tiene muchos arbustos, es una selva que en temporadas secas se seca bastante, como se ve aquí en estas dos fotos que tenemos abajo a la derecha, ¿no? Sin embargo, pues es una selva que podría contribuir de manera importante en cuanto a servicios ambientales, ¿no? Y sí hay mucha fauna, aunque uno se mete ahí y no ve nada. Sí hay mucha fauna. Nosotros hemos visto venaditos, cuatís, pavos de monte, correcaminos, muchos reptiles, serpientes, tortugas, muchos animalitos que hay ahí, nada más que uno no los ve, ¿no? Y pues no es un lugar que quiera un turista visitar, ¿no? Entonces por eso, pues se está destruyendo mucho. Gran parte de la superficie de esta selva, pues son ejidos y hay un problema muy serio en el campo, ¿no? Se está abandonando muy rápido el campo. Hay intereses que están infiltrando los ejidos y provocando venta de los terrenos, ¿no? Y la gente que tenía su terreno y lo vende, pues el dinero se le acaba y el ratito se queda en la calle, ¿no? Entonces es un problema no solo ambiental, es un problema social y es un problema importante, ¿no? Dicho esto, ¿de qué se trata nuestros esfuerzos? Bueno, estos son los objetivos resumidos, lo más resumido que pude, ¿no? Conocer los signos vitales de este ambiente que está amenazado, ¿no? En particular, ver la capacidad de intercambio de flujos de CO2, que es un gas de efecto invernadero y es muy importante estudiarlo, de agua y energía entre ecosistemas terrestres costeros estratégicos, ¿no? Y la atmósfera, ¿no? Esto lo vamos a hacer por medio de dos técnicas que voy a detallar más adelante. Esto sirve también para mejorar la estimación temporal y espacial de variables de interés que son la evapotranspiración, la producción primaria bruta, que normalmente se indica con las siglas GPP, y neta, NPP, ¿no? Y la eficiencia de uso del agua en estas regiones. ¿Qué es la producción primaria? Bueno, la producción primaria es cuánto carbono está absorbiendo la selva. Este carbono la selva lo fija por medio de la fotosíntesis. Y pues ahora que el cambio climático es un tema muy relevante, pues resalta la importancia de estos estudios, ¿no? Y por otro lado, pues esto nos ayuda a interactuar con las comunidades para concientizarnos mutuamente en las dos direcciones, ¿no? En cuanto a servicios ecosistémicos, la importancia de la selva, y pues el fin de esto es evitar su abandono y su destrucción. La metodología. Bueno, este estudio tomó en cuenta dos puntos de vista, ¿no? Son dos escalas diferentes. La escala regional, por medio de datos de percepción remota. Estos datos pues se adquieren por medio de satélite. Estos satélites pues lo que hacen es mirar a la Tierra con una serie de instrumentos. En general lo que analizan pues es distintas frecuencias de la luz para obtener información, pero también hay satélites que usan gravimetría, por ejemplo, para ver los movimientos de agua subterránea, ¿no? Y con esto pues se pueden extrapolar, más bien se pueden interpretar y obtener variables de interés como es la misma producción y captura de carbono, ¿no? Estas técnicas pues tienen la ventaja que nos permiten estudiar muchos años, ¿no? En particular del 2000 al 2014, fueron 15 años de datos. Nosotros no tenemos 15 años de mediciones, ni de chiste.
Y tiene una extensión espacial muy importante. Podemos ver toda la península. La desventaja, pues, es que la resolución no es buena, ¿no? Algunos satélites dan resoluciones de 1 kilómetro, otros dan resoluciones de 20 kilómetros, 26 kilómetros, ¿no? Entonces, nos tenemos que atener a la resolución más gruesa para poder nosotros hacer un conjunto completo de variables. La otra técnica, pues, es la escala local, es ir directo al campo y hacer mediciones. Nuestras mediciones las hicimos por medio de una torre de flujos en el sitio ecohidrológico del Palmar. Ahorita les voy a decir dónde está. Estas mediciones están basadas, tenemos mediciones meteorológicas y tenemos mediciones de flujos de carbono y flujos de agua y energía. Los flujos se miden por medio de una técnica que se conoce como covarianza de remolinos, en inglés eddy covariance. Y lo que mide, pues, es flujo de energía por unidad de área, energía por unidad de área, o materia por unidad de área por unidad de tiempo, ¿sí? Esto nos permite, pues, saber cuánto CO2 está fijando la selva, ¿no? Está tomando de la atmósfera, haciendo la fotosíntesis y guardándola pues, en sus tejidos, ¿no? O guardándola como energía, como azúcares, para poder después vivir, ¿no? Extraer energía de ella, ¿no? Durante la noche que no hay fotosíntesis. Es una cosa casi mágica lo que hacen las plantas, ¿no? Esencialmente, cuando vemos un árbol, ese árbol se materializó de los gases de la atmósfera, ¿no? Y del agua que toma del suelo. Y bueno, pues después podemos nosotros complementar esos dos tipos de información y sacar conclusiones, sacar comparaciones y darle más utilidad a nuestros datos. En cuanto a la escala regional, los datos de adquisición remota se utilizaron en esencia dos fuentes. La NASA tiene unos satélites que se llaman MODIS, que tienen una resolución de 1 kilómetro, de donde se puede sacar información como la evapotranspiración y reproducción primaria, ¿no? Y esta EVI es un índice de verdor de la vegetación que nos da una idea de cómo está trabajando el ecosistema produciendo por medio de la fotosíntesis. Satélite que se llama TRMM o TRIM para los cuates, de donde obtuvimos información de la precipitación, que se abrevia como PPT, y tiene una resolución de 26 kilómetros. Esto nos ayudó a estudiar los distintos ecosistemas de la península. Tenemos aquí, en esta imagen, pues tenemos la selva media, en moradito, ¿no? Esta selva media es de hoja perenne, pues. Tenemos una selva media caducifolia en azul. El ecosistema que estamos estudiando en el campo, pues es este rojo que se ve aquí. Pueden ver claramente que es el más afectado por los cambios de uso de suelo, están en amarillo. Y tenemos el manglar en negro, aquí en las costas se ven unas franjas importantes de manglar, ¿no? Esto es más o menos lo que ven los estudios de percepción remota. También tenemos en azul oscuro la selva alta, que está más hacia el sur, ¿no? Más hacia Chiapas, un pedacito chiquitito, ¿no? Entonces, esta percepción remota nos permite hacer estudios comparativos de todos los ecosistemas que se encuentran en la península, que son muy importantes. En esta imagen vemos un ejemplo de lo que se puede mirar, ¿no? Por medio de los análisis de las variables obtenidas de percepción remota. Lo que estamos viendo es la resta de la precipitación menos la evapotranspiración. Para los que no saben qué es la evapotranspiración es todo lo que transpira, todo el vapor de agua que se transpira, sea por evaporación del suelo y de las superficies sólidas
por el sol o por el calor, más la transpiración de las plantas. Las plantas transpiran una gran cantidad de agua cuando están trabajando, cuando están haciendo la fotosíntesis. De hecho, transpiran más de lo que necesitan para hacer la fotosíntesis, porque a través de la transpiración también regulan su temperatura y regulan sus procesos de transporte de nutrientes, etc. No soy ecofisiólogo, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces tenemos aquí, si restamos la precipitación menos la evapotranspiración, pues lo que obtenemos es una especie de idea si los ecosistemas están tomando agua de otro lado. Porque la única entrada, pues en principio debería ser la precipitación, ¿sí? Si restamos precipitación menos evapotranspiración nos da un número negativo, que son los números rojos, pues entonces estamos teniendo un déficit. Y estamos viendo que pues gran parte de la península está en déficit. ¿De dónde toman los ecosistemas esa agua? ¿De dónde llenan ese déficit? Pues lo más probable es que sea del acuífero, de las aguas subterráneas, ¿no? Podemos ver que en el sur no tenemos ese déficit. En el sur en general pues se podría pensar en una recarga, y de hecho el agua subterránea sur fluye de sur, que son zonas más altas, hacia la costa norte, ¿no? Entonces esto que estamos viendo pues tiene sentido. Sin hacer ninguna medición en campo podemos hacer inferencias de lo que está pasando, ¿no? Podemos ver aquí a la derecha, por ejemplo, a la derecha arriba de la península se ve como que un parchecito que siempre tiene un color distinto a todos los alrededores. Ustedes podrán imaginarse a qué se debe eso, porque ya vimos anteriormente que en ese parchecito es donde más se ha deforestado la península, ¿no? Entonces, desde el espacio se ve el efecto de la actividad humana, ¿no? Se ve diferente el color, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esa zona ya no está habiendo la evapotranspiración de los ecosistemas que debería de haber, ¿no? Este puntito que se ve allá arriba a la izquierda es Mérida. Comparen el tamaño de Mérida con el tamaño de ese parche de afectación antropogénica, ¿no? Se podría decir que eso es un desastre ecológico en curso, ¿no? Digo, estoy exagerando a lo mejor un poquito, ¿no? Pero para que nos demos una idea del impacto que tiene la actividad humana, ¿no? Y imagínense que eso pase en toda la península, ¿no? Eso podría incluso afectar el clima en la península, ¿no? Pero eso es otro estudio que tendremos que hacer en algún momento. Entonces, pues ya hablamos del tipo de cosas que podemos obtener, ¿no? El EBI, ¿no? El índice de Verdor, la precipitación, ¿no? Podemos obtener estudios en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos, digamos, ¿cómo se dice? Las distribuciones de probabilidad. No, estos no son distribuciones de probabilidad, son el comportamiento en el tiempo de las distintas variables que podemos obtener del estudio, ¿no? De 2 años. Esto es de 2 años. Ay, perdónenme, pero son muchas gráficas en un solo lugar. No, son de los 14 años. Son de los 14 años promediados por mes, ¿no? Y podemos ver cómo se comportan. En general, por ejemplo, la precipitación para los distintos ecosistemas, los colorcitos correspondían a los ecosistemas que vimos anteriormente. Este color azul oscuro, ¿se acuerdan que era la selva alta? Este color negro es el manglar. Este color azulito era la selva baja, no, el rojo era la selva baja caducifolia, ¿no? El azul era la selva media, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, uno puede comparar todas estas variables y hacer promedios anuales, hacer promedios espaciales, ¿no? Y se va a dar uno cuenta que la mayoría de la variabilidad interanual de la producción y de la evapotranspiración, pues está ligada obviamente a la precipitación, ¿no? Sin embargo, la mayoría de la variabilidad interanual no está ligada con la variabilidad interanual de la precipitación. Es decir, hay una especie de efecto de memoria. A veces el ecosistema reacciona no a lo que está pasando, sino a lo que pasa en tiempos anteriores, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante, ¿no? Este es otro tipo de análisis que se pueden obtener a través de la percepción remota. Aquí estamos
graficando varias cosas. Lo azulito que se ve arriba es el índice de verdor, cómo reacciona en los distintos años. Esto está dividido por cuartos de año, ¿no? Periodos de 3 meses. Tenemos la precipitación en barras negras, ¿no? La anomalía de la precipitación con respecto a la media anual. Con esto nos damos cuenta si el año es un año... Perdón, esta anomalía se calcula con respecto a la media de los 14 años, ¿no? Entonces, con eso nos damos cuenta si se trata de años secos, de años húmedos, ¿no? Esto nos permite más o menos inferir qué está pasando, ¿no? Nos hemos fijado que esto tiene una relación cercana con los años niño y niña, ¿no? Los años secos y los años húmedos. Y podemos también relacionar las distintas variables con respecto a si fue un año seco, un año húmedo y cómo reaccionó el sistema, ¿no? Este es otro tipo de datos que se pueden sacar, ¿no? Aquí lo que tenemos son, en el eje horizontal, los distintos años, los 14 años, y tenemos las distintas variables, la productividad hasta arriba, la productividad neta, ahorita les digo cuál es la diferencia, ¿no? Tenemos las anomalías de precipitación, ¿no? La diferencia entre la productividad neta y la productividad gross productivity se puede traducir como la productividad bruta, ¿sí? Es que la productividad neta ya estamos restándole la respiración. Hay cierta cantidad de gas CO2, ¿no? Que la misma selva vuelve a respirar durante la noche vuelve a escupir, a enviar a la atmósfera durante la noche, ¿no? Porque está respirando, está obteniendo energía a partir de su comida y pues durante la noche no puede trabajar para producir oxígeno, ¿no? Bueno, esta me la voy a brincar, ¿no? Más o menos es la misma conclusión. Existe esta es una gráfica que se llama índice evaporativo, se llama gráfica de Budico y nos dice qué tanto tienden los ecosistemas, digamos, hacia un índice de sequía, ¿no? Hacia una limitación de agua o hacia una limitación de energía, ¿no? Nos está dando una idea de qué tan limitados o qué tan... de dónde está tomando. Si un ecosistema tiene, por ejemplo, un déficit que decíamos, ¿no? Pues aquí también nos damos cuenta en esta gráfica y nos damos cuenta cómo se alinean los distintos ecosistemas en ese sentido, ¿no? En cuanto a limitación de agua y limitaciones de energía, ¿no? La conclusión es más o menos la misma. Climático que va desde sureste a noroeste, ¿no? Siendo que en el sureste llueve más, existe más evapotranspiración, y en el noroeste llueve menos, es una zona más seca, más árida, y en ese tenor van variando gradualmente los ecosistemas. Y en ese sentido también fluye el agua subterránea, pero nosotros no vamos a estudiar el agua subterránea, ¿no? El sitio que vamos a estudiar a escala local, que estudiamos a escala local, es el Palmar. Es un punto en la Reserva Estatal del Palmar, que se encuentra al noroeste de Yucatán. Lo que vemos aquí, este punto blanco, es el pueblo de Junucmá, que es la cabecera municipal. Y entre Sizalu y Junucmá hay un camino. Es un camino que se adentra en el ejido y después se adentra en la Reserva Estatal del Palmar. Y esta zona donde está instalada nuestra torre de flujos, pues es una zona de selva baja caducifolia. En la primera lámina se vieron los ecosistemas y se vio que aquí al norte lo que tenemos pues es mangle, ¿no? Y después tenemos una especie de transición y después la selva baja caducifolia. Este caminito, pues como les decía, es un caminito ejidal. Ahí está una imagen de la torre. Este caminito ejidal se llama el camino de... Uy, se me fue el nombre, me parece que Quitinché se llama, ¿no? Esta es una foto de la reserva. Es un lugar sin orografía, es muy plano y se ve una cobertura vegetal muy homogénea, ¿no? Con un dosel del orden de 11 metros de altura. Para donde volteemos, esto es lo que vemos si nos subimos en la torre, ¿no?
La torre lo que mide, pues, son los flujos turbulentos que están transportando materia, CO2, vapor de agua, y está midiendo también flujo de energía. ¿Dónde lo mide? ¿En un punto o en un área? La torre lo que mide es lo que está pasando en un área. Es lo que se llama el footprint de lo que está midiendo la torre, y este footprint varía dependiendo de la velocidad del viento, dependiendo de la dirección en la que sopla, en general, ¿no? Y dependiendo de las condiciones meteorológicas, ¿no? Pero dado el tamaño de la torre, ¿no? Y estas condiciones meteorológicas, pues lo que está viendo, lo que está midiendo la torre de flujos, pues está en general alrededor de 4 kilómetros a la redonda. La mayor parte del tiempo de 2 kilómetros o menos. Hay que mencionar que para que una medición con esta técnica de covarianza de remolino sea buena, pues lo ideal es lo que tenemos aquí. Es una superficie plana, homogénea, horizontal, ¿no? Existen otras torres de flujos en México. De hecho, existe una red de torres de flujos en México que se llama Mixflux. Hay varias en México. La mayoría están en el norte, como ustedes pueden ver acá arriba, en Sonora, ¿no? En Yucatán había una que, bueno, yo no la veo, pero ustedes deben verla aquí por donde estoy moviendo el mouse. Sin embargo, mantener una torre de flujos es caro, es muy difícil, por eso no hay más torres de flujos. Mantener la instrumentación es complicado y caro, y por eso las mediciones normalmente no se tienen más que de 1 año, 2 años, ¿no? Es difícil tener una torre de flujos funcionando por más de 2 años, ¿no? Suelen salir problemas, los principales problemas normalmente suele ser el dinero, ¿no? Pero también hay muchos problemas con la instrumentación, ¿no? Es complicado y son lugares normalmente remotos, y se pueden imaginar todas las complicaciones que surgen, ¿no? Entonces, como verán aquí, esta es una imagen de hace un par de años, pero ya más de 5 torres ya tenían muchos problemas para seguir midiendo, ¿no? Afortunadamente nosotros hemos podido medir por más de 2 años, ¿no? Tuvimos problemas también, tuvimos un hueco en los datos este año bastante grande, pero 1 año completo, 2 años casi completos sí los tenemos, ¿no? Es todo un logro, ¿no? Entonces, la manera como se mide esto, pues es similar a como se miden los signos vitales de las personas, ¿no? Desde el punto de vista de los doctores. Por eso en los objetivos puse estas palabras, ¿no? Signos vitales, ¿no? Así como a los humanos les medimos el pulso, les medimos la oxigenación, ¿no? Pues a las plantas igual les medimos cuánto CO2 están produciendo, ¿no? Cuánto agua están moviendo hacia la atmósfera, cuánto calor está surgiendo del suelo, etc. Estas son las cosas que estamos midiendo en la torre. Gases los medimos con un anemómetro sónico a alta frecuencia junto con un analizador de gases. Esto nos permite medir flujos de CO2 y de vapor de agua. Medimos cuánta energía está entrando al sistema, ¿no? Con la radiación entrante, y estamos midiendo también la resta de la radiación entrante y la radiación saliente. Y podemos medir la radiación que pueden aprovechar las plantas, porque las plantas solo pueden aprovechar cierto rango de frecuencias, de longitudes de onda de la luz. Esto es lo que se llama PAR, ¿no? PAR, Photosynthetically Active Radiation. Viene del inglés, ¿no? Medimos también la precipitación, evidentemente esto es importantísimo. También estamos midiendo el flujo de calor en el suelo por medio de unos sensores, la humedad en el suelo, la temperatura del aire y otras variables meteorológicas, ¿no? Y ambientales. Instalar esto en el ecosistema del Palmar lleva mucho trabajo. Aquí les muestro unas fotos de nuestros trabajos durante la instalación y durante nuestros calibración de los instrumentos, ¿no? Ahí está Mariana Gómez ayudándonos, fue de gran ayuda. Ahí está mi alumno Jorge U, ¿no? Y bueno, no solo implicó ir y hacer ese trabajo en
en el calorón de la selva con la humedad terrible, con nubes de mosquitos y tábanos a nuestro alrededor, ¿no? También hubo que lidiar con algunos trámites importantes, ¿no? Hubo que pedir permiso a la Semarnat, hubo que pedir permiso a la... ¿De qué es este otro permiso? Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ¿no? Y esto es otra historia aparte, ¿no? Hubo que hablar con la gente del ejido. Nosotros fuimos a hablar con la gente del ejido para pedir permiso, para poder pasar, para podernos instalar y explicarles de qué se trata esto, ¿no? Y tratar de tener una relación cercana con ellos para, pues, poder influenciarlos y que ellos también nos enseñen, ¿no? La importancia de mantener este ecosistema en un estado saludable, ¿no? Tuvimos muchos acercamientos con los ejidos, fuimos a sus reuniones, sus juntas ejidales. El ejido de Junucmá es un ejido que tiene varios cientos de ejidatarios, ¿no? También encontramos problemas entre los ejidatarios, suele haber muchos problemas entre los ejidatarios, como les mencioné en algún momento, pues hay gente que incursiona en los ejidos, ¿no? Se vuelve ejidatario, después distribuyen dinero y después andan vendiendo terrenos y pues hay gente en los ejidos que sospecha de los otros grupos que venden terrenos y entonces hay unos conflictos espantosos y nosotros ahí en medio, entonces tenemos que también mediar en ese tipo de situaciones. Y bueno, pues es complicado, pero también es muy enriquecedor, ¿no? Porque crea un vínculo con las comunidades, ¿no? Y aprende uno muchas cosas y pues ellos también aprecian este tipo de interacción, aprecian que estemos ahí con ellos, ¿no? Dicho todo esto, pues les voy a mostrar un ejemplo del tipo de mediciones en campo que se pueden obtener, ¿no? Aquí en la parte de arriba lo que estamos viendo, las rayitas azules son los pulsos de precipitación durante un año. Este es el primer año. Y estos cuadritos de la gráfica de hasta arriba lo que muestran es la humedad del suelo. Las unidades, bueno, todo esto es un año, pero cada rayita debe corresponder, ahí está abajo, ¿no? Cada rayita son 20, son 10 días. 10 días, cada rayita son 10 días, ¿no? Entonces, cada pulso de precipitación, nótese que la humedad del suelo dura un buen ratito, ¿no? Varias decenas de días hasta que baja otra vez al nivel donde estaba, ¿no? Esto es una larga sequía. Y aquí se ve donde empieza ya la temporada de lluvias, ¿no? Los pulsos de precipitación y la respuesta de la humedad. Porque en este ecosistema kárstico, pues, suele haber mucha piedra y poco suelo. Sin embargo, debajo del suelo hay algunas zonas que guardan humedad, ¿no? Que se llama la zona badosa, ¿no? Yo no soy experto en aguas subterráneas, pero la cuestión es que se puede guardar humedad ahí y la vegetación, claro que la aprovecha, ¿no? Esta parte de aquí es ¡ay! Es la radiación, me parece. No alcanzo a ver yo, ustedes menos, ¿no? Pero me parece que esto es esto, perdón. Diurnal Global PAR. La radiación fotosintéticamente activa. Lo de aquí abajo ya es la productividad del sistema. En amarillo se ve la productividad, es decir, el carbono, ¿no? Es CO2 convertido a carbono, que está absorbiendo la selva de la atmósfera, ¿no? Y las rayitas azulitas oscuro es cuando la selva está expulsando CO2, ¿no? Está respirando, ¿no? Durante el día, pues es lo amarillo, durante la noche, pues es lo oscuro, ¿no? Y digamos que los cuadritos, pues es la suma. En general, la selva se comporta como una fuente, un sumidero de carbono. Estos flujos en general ya sumados, son negativos, es decir, la selva está absorbiendo carbono. Durante este año en particular, cuando empezó la temporada de lluvias, se ve un pulso muy grande de salida de carbono hacia arriba, hacia la atmósfera, ¿sí? Es decir, una fuente de CO2
Y conforme pasaba el tiempo, durante la temporada de lluvias, se volvió un sumidero más potente de carbono, ¿no? Durante toda la post-temporada de lluvias, siguió siendo un sumidero de carbono. Si hacemos la suma durante todo el año, esta selva se comporta como un sumidero de carbono. Lo de hasta abajo es la evapotranspiración. Se ve claramente la relación entre la evapotranspiración y los pulsos de lluvia, cómo sube esto. Sin embargo, después de que pasa la temporada de lluvias, la evapotranspiración sigue siendo alta, ya sin que esté entrando lluvia, ¿no? El agua la está tomando en algún lado del ecosistema y es que está aprovechando muy probablemente el agua del subsuelo, ¿no? No solo del suelo. Bueno, aquí tenemos unos colorcitos ilustrando lo que les acabo de decir, ¿no? Al principio se ve cómo está absorbiendo CO2 y de repente viene un pulso donde la selva está escupiendo el CO2 hacia la atmósfera, ¿no? Y después otra vez absorbe CO2, ¿no? Esto es más o menos lo que pasa durante un año. Sin embargo, no siempre se porta igual. Este año en particular tuvo ese pulso enorme de salida de CO2 de la selva, presumiblemente porque el año anterior fue seco y antes de las lluvias venía una sequía y entonces hubo mucha acumulación de materia orgánica en el suelo y al primer pulso de lluvia, esa salida enorme de CO2 pues es actividad microbiana principalmente, ¿no? Este número está mal. Ese año fue un año bastante pobre debido a este pulso de salida de CO2 y no fueron 3.25, en general fue como una tonelada de carbono por hectárea. Ese 3.25, me equivoqué, perdón. ¿Sí? Entonces fue un año malo, ¿no? Ya aquí sí corregí, ¿no? Una tonelada por hectárea, ¿sí? Esto es una analogía que hago para la gente que no está familiarizada con esta cuestión del intercambio de carbono y si es mucha, una tonelada o no, estamos hablando de tonelada por hectárea por año, ¿no? Una tonelada por hectárea por año. Pues es poquito, en realidad se vio durante los estudios que comparaban los distintos ecosistemas que es mucho, muy poquito una tonelada por hectárea. Sin embargo, esto es de este año en particular. Después vamos a ver qué pasó el siguiente año. Pero aún así, siendo un año pobre, la selva tiene una extensión bastante importante. 755.500 hectáreas, ¿no? Entonces esto implica 755.500 toneladas de carbono por hectárea, no toneladas de CO2. De CO2 es 2.75 veces más, ¿sí? Toneladas de carbono. Si nosotros pensamos en cuánto pesa un elefante, pues un elefante que pese 6 toneladas, un elefante bastante gordo, ¿no? Pues dividimos ese número de toneladas entre el peso de un elefante y obtenemos 125.000 elefantes, ¿no? Es un montón, ¿no? Si los formamos, suponiendo que cada elefante mide 4 metros, ¿no? Pues podemos llegar desde Mérida hasta Villahermosa en un año malo. Sí, es una cantidad de carbono brutal, ¿no? Esto para darnos una idea de los órdenes de magnitud de esta situación, ¿no? Uy, ya me tardé muchísimo. Voy a tener que ir mucho más rápido. Pero bueno, ya tienen una idea más o menos de esta situación, ¿no? Otras cosas que podemos estudiar, pues el balance de energía, ¿no? Nosotros podemos estudiar la radiación neta, el calor latente, el calor sensible, el flujo de calor del suelo. Eso nos permite hacer balances de energía, ¿no? Y calificar nuestros datos, que es lo que se ve aquí en esta gráfica, donde no me voy a tardar mucho, ¿no? Esto es los datos de 2 años. Hasta arriba se ven los huecos. Como verán, hubo problemas, pero esto es común en los ejemplos de la técnica de coherencia de Remolino. Suele haber mucho más huecos. Nosotros tenemos más del 80% de nuestros datos, lo cual es una maravilla, ¿no? Y como les comentaba, el segundo año es diferente del primer año. Ahorita les voy a mostrar una gráfica donde se ve eso con más claridad. Ya no voy a profundizar mucho en estas gráficas porque ando corto de tiempo, ¿no? Estas son gráficas de la producción primaria y de la evapotranspiración, pero por día, ¿no? Donde se puede ver los signos vitales de la selva, ¿no? Como durante el día la actividad es muy grande, ¿no? Comparada con durante la noche. Me voy más rápido. Estas son la producción neta del ecosistema, lo que medimos, ¿no?
de los 2 años, ¿no? Aquí se ve el pulso de salida de CO2 del primer año, ¿no? En el segundo año no tenemos ese pulso. ¿Por qué? Porque el año anterior ya no fue un año de sequía como había pasado, ¿no? Y entonces el segundo año fue mucho más productivo. ¿Qué tanto más productivo? 7 veces más productivo. ¿Sí? Es una cosa enorme, ¿no? Entonces la variabilidad de la producción de un sistema de estos pues depende mucho de la historia. Lo que tenemos en la gráfica de arriba pues es lo que se llama Water Use Efficiency, la eficiencia de uso de agua, ¿no? ¿Cómo se está portando la selva? ¿Cuántos gramos de carbono está pudiendo absorber por cada milímetro de agua que está lloviendo, ¿no? Y se puede observar aquí claramente que en la época de secas la eficiencia de uso de agua es muy grande comparada con la época de lluvias, ¿no? Ya no voy a profundizar mucho en los análisis porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? Cabe decir que el balance del intercambio de agua, que es esta gráfica que estamos viendo aquí, digamos que es la integral de lo que se recibe y lo que se evapotranspira, ¿no? Vamos a ver los rositos el primer año, ¿no? Empiezan las lluvias de los nortes aquí y sube y ya no llueve y entonces esto empieza a bajar, 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 ¿no? Es decir, el sistema está evapotranspirando y usando esa agua, ¿no? Baja abajo del nivel original, quiere decir que está usando agua de otro lado, que no son las lluvias, que evidentemente pues, son el suelo y las aguas subterráneas, ¿no? Y se ven unas diferencias enormes entre un año y otro en cuanto a las pendientes, ¿no? Que es la manera como el ecosistema está usando el agua, ¿no? Ya no me voy a colgar mucho con eso, porque si no, no les voy a dejar tiempo de las preguntas, pero bueno, ahí están las conclusiones, ¿no? Los flujos muestran una fuerte estacionalidad, ya hablamos de los pulsos de precipitación que ejercen un control sobre la producción primaria del ecosistema, es decir, cuánto carbono está fijando en la selva, ¿no? Está secuestrando de la atmósfera. Comparamos algunos ecosistemas con otros, ¿no? Vimos que existe un efecto de memoria, la respuesta del ecosistema tiene memoria, depende de la historia pasada de las entradas, que en esencia es la energía y la precipitación, ¿no? En general el sistema es un sumidero de carbono y puede tener producción muy importante, 7 toneladas de carbono por hectárea por año, ya es importante, ya es comparable con otros ecosistemas que se pensaban más productivos, ¿no? Y bueno, este ecosistema responde muy rápido a los pulsos de precipitación, ¿no? Y ajusta su eficiencia de uso de agua muy bien con respecto a sequía y situaciones de escasez, ¿no? Lo que lo hace un ecosistema resiliente, ¿no? Cosa que puede que no ocurra con otros ecosistemas. Por ejemplo, si ecosistemas siempre verdes, les viene una sequía y hay problemas, ¿no? Y bueno, pues esas son las conclusiones. Agregaría yo que tuvimos que nos enseñó muchas lecciones muy interesantes, ¿no? De hecho, estamos ya proponiendo un nuevo proyecto con el ejido de Sisal que va mucho más avanzado en cuanto a esta situación de la sustentabilidad, ¿no? Ellos ya están dispuestos a separar un pedazo de su ejido para fines de conservación. Y estamos tratando de hacer que se inscriban en programas para que obtengan fondos del mercado de carbono, ¿no? Y que obtengan fondos de ahí, que obtengan fondos de actividades sustentables, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, si todo sale bien, eso va a ser una historia muy, muy interesante. Desgraciadamente, el ejido de Junucma pues tiene otras características, ¿no? Y todavía no estamos ahí, ¿no? Ojalá algún día se pueda hacer algo así con el ejido de Junucma. Hasta ahí lo dejo y pasamos a las preguntas. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias, doctor Bernardo Figueroa, por la presentación. Hay un par de preguntas. A ver, la voy a leer textual. Y hace referencia cuando me estabas enseñando los primeros mapas de la península de Yucatán. En esos parches que aparentemente hay impacto en la actividad humana en la frontera de Yucatán y Quintana Roo, cuando estás hablando de PPT y la evapotranspiración, ¿a qué crees que se deba? Si ahí hacen referencia en la pregunta que ahí no hay centros grandes de población, ni es la zona de cultivos más importante de la península, lo cual le llama la atención a la persona que nos está haciendo la pregunta, a Cristian.
Sí. que a lo mejor hay algún impacto antropogénico. ¿Será la ganadería o será otra cosa que no sea impacto antropogénico? Sí, bueno, esa lámina en particular no la iba a meter porque no es lo que nosotros estudiamos, pero la metí porque quería que vieran el tipo de cosas que se da uno cuenta viendo desde lejos, ¿no? Con percepción remota las variables ecológicas, ¿no? Ecohidrológicas, perdón. ¿Pueden ver mi ratón? Pueden ver Sí. que estoy dando vueltas a la zona en cuestión, ¿no? Está claro que es la zona más deforestada, ¿no? Bueno, que más cambio de uso de suelo ha tenido, ¿no? Y en particular esa zona, pues es Hace un momento hasta, veía tu ratón, pero ahora ya no se lo puedes volver a mover, por favor. a ver, lo estoy moviendo ahorita. ¿No lo ven? Lo veía hace rato, pero ahora ya no. Tic, tic. ¿Ahora lo ven? A No, ver, pero si nos ay, a platicas lo más o mejor, menos en qué parte de la... bueno, esa parte, ¿no? Cerca de los 88 grados norte, de oeste, oeste. Pues aquí está la zona que se ve claramente que es la zona más deforestada, ¿no? Con más cambio de uso de suelo, ¿no? Y eso pues se ve desde el satélite, se ve desde el espacio, ¿no? Evidentemente eso es un impacto de la actividad humana, ¿no? No sé qué más decir al respecto. Sí, está bien. O sea que, pero llama la atención, ¿no? Que justo que a veces cuando estamos, Sí, eh, cuando estudiamos las cosas desde fuera, pues podemos ver algunos otros patrones que no son evidentes y estamos a un detalle más pequeño. sí, ¿no? Eh, En todo, ¿no? claro. Perdón, Sí, sí. en todos los años se ve, ¿no? Bueno, tenemos Perdón, te otra interrumpí, pregunta sí. y está relacionada con la torre de flujos, ¿no? O sea, nos estabas diciendo que es caro, que implica relaciones con los dueños de la tierra y si son ejidos, pues con toda la comunidad y eso. Preguntan que si los gastos asociados a la torre de la que nos estabas hablando, si, ¿quién paga esos gastos? O sea, ¿quién paga la torre? ¿Quién paga los equipos? Y si comparten los datos entre las diferentes torres que hay en el país, nos enseñabas este mapa con las redes de las diferentes torres, si hay algún tipo de convenio o si solo conocen los datos de las otras torres cuando los publican, si es que los publican. Sí, mira, la mayoría de los fondos para esta torre salieron del ANRESC. Uh-huh. Tuvimos que tomar de otros proyectos, ¿no? Hemos estado tratando de meter de otros proyectos, pero la parte más importante sale del ANRESC, igual que el mantenimiento año con año ha salido del ANRESC y pedacitos de proyectos que hemos conseguido nosotros como hemos podido, ¿no? Porque pues hay que darle mantenimiento. Es una zona, si uno se mete a la selva, uno siente inmediatamente la humedad y el calor, ¿no? Uh-huh. Es brutal, ¿no? Muchas veces llega uno a estar a 38 grados con una humedad de 60 y tantos, 70, ¿no? Casi el límite de lo que soporta una persona, ¿no? Entonces, hay instrumentos que no aguantan eso, ¿no? Que no aguantan, que se descomponen. Aparte, eh, pues las cajas de conexiones, tratamos de aislarlas muy bien, ¿no? Les ponemos, pues tenemos que perforarlas para pasar cables y eso, y siempre aislamos y tapamos esas perforaciones muy bien, pero de todos modos, si dejas esos 6 meses, cuando llegues va a haber hormigueros dentro de los gabinetes de instrumentos, ¿no? De hecho, la última vez que fuimos nos encontramos hormigueros dentro de los gabinetes, hasta una rana había ahí. se comen el tapón que pusimos y se meten, ¿no? Si dejas eso un par de meses ahí sin supervisión, pues eso se lo come la selva, ¿no? La selva es brutal ese ambiente, ¿no? No es un ambiente idóneo para pasear, ¿no? A menos que haya un cenote o algo, es un ambiente bastante brutal, ¿no? Y lo de el cuidado de los aparatos es súper complicado casi para todos los equipos que no están dentro de un laboratorio, ¿no? Porque están justo a las inclemencias ambientales.
incluso si son Sí, equipos marinos. uno imaginaría, pues qué fácil, ¿no? Pues está a 14 kilómetros de la carretera, que está cerca de Sisal, ¿no? Está a 11 kilómetros de Conumá, pues ha de ser fácil llegar, no, hombre. Esos 14 kilómetros te los echas en una hora y cuarto, ¿no? Así está el caminito, ¿no? Porque Oye, ¿han tenido y algún si, inconveniente ahora, no solamente del camino, que a lo mejor te refería, con la cuestión de la pandemia? ¿Han podido hacer las mediciones o han disminuido un poquito el trabajo ahora? no, pues se ha parado, ¿no? La UNAM no quiere que salgamos a campo por razones obvias, ¿no? Tiene buenas razones para decirnos, oye, no salgas a campo, ¿no? Entonces, pues se ha parado el trabajo de campo. Solo hemos ido a hacer un par de reparaciones de emergencia, ¿no? De instrumentos que fallaron para que la torre siga viva, ¿no? Pero ese es ahorita nada más supervivencia de la torre, ¿no? No hemos hecho trabajo de campo propiamente. Ok. Te voy a hacer otra pregunta, la voy a leer también textual y es desde Perú. Nos mandan saludos, muchas ¿De dónde, gracias. perdón? De Perú. Eh, Ah, qué bien. la dinámica en cuanto a la captura de carbono en una escala más pequeña de territorio, es decir, en parches de ciudades, ¿desde qué punto de vista sería bueno estudiar? A ver, repites la pregunta, por Sí, favor. te la voy a hacer al revés. ¿Desde qué punto de vista sería bueno estudiarlo? Estudiar la dinámica en cuanto a la captura de carbono en una escala más pequeña dentro de un territorio, como por ejemplo parches de ciudades o en alguna otra escala. Pues depende de lo que estés interesado, ¿no? La pregunta que quieras responder, ¿no? Lo que les comentaba cuando vimos las láminas del punto de vista regional o el punto de vista local, ¿no? El punto de vista regional pues tiene las ventajas que ya les comenté, ¿no? Puedes estudiar grandes áreas, puedes estudiar relaciones entre ecosistemas, comparaciones entre ecosistemas, ¿no? Puedes estudiar muchas variables para muchos años, pero tienes baja resolución, ¿no? Si estudias, si tomas datos de varios satélites, pues te vas a tener que atener al satélite que tenga la peor resolución, ¿no? Y extrapolar a la buena resolución, el que tenga la peor resolución para poder sacar conclusiones, ¿no? Aparte que pues no depende de nosotros porque no son nuestros satélites, ¿no? Por otro lado, la escala local, pues tienes un estudio mucho más, pues tienes toda la resolución que quieras, ¿no? Estás prácticamente estudiando parcelas, ¿no? Con las enormes limitaciones que tienes, que es carísimo, que lleva muchísimo esfuerzo, que hay que estar gastando en mantenimiento, que hay que estar yendo, ¿no? No puedes dejar eso sin supervisión porque se lo come la selva, ¿no? Literal, ¿no? Y entonces, pues depende de la pregunta que quieras responder, ¿no? Si yo quiero responder cómo es el transporte en una ciudad o entre una ciudad y una área suburbana, pues quizá te conviene la escala local, ¿no? Si yo quiero hacer una cosa más regional, ¿no? Quiero que estudiar el impacto de la agricultura a gran escala en Yucatán, pues a lo mejor te conviene combinar las dos o de plano la escala regional, ¿no? Si no tienes mucho dinero, pues hay muchos datos que no son muy caros, ¿no? Incluso los datos que nosotros usamos eran gratis, ¿no? En ese entonces. Sí. Una de las razones por las cuales en este mapa que nos estás presentando no hay este tipo de torres en el centro del país, ¿hace referencia a la orografía, que nos decías que tenían que estar en lugares pues relativamente planos, o es por alguna otra cuestión? Pues no me queda muy claro por qué en el centro del país no hay torres de flujos. La verdad, supongo que no hay grupos de ecohidrólogos que les interese responder eh, estas cuestiones. No sé. Ah, ok, No, ok, no, pero no tiene que ver con la geografía. no sé responder por qué en el centro de la República no hay torres de flujos, ¿no? Más bien, yo creo que esto de las torres de flujos, pues lo está impulsando los primeros que le entraron a estas técnicas para responder ciertas preguntas particulares, que son gente del Itson, del norte, ¿no? Ujú. Por allá, ¿no? Donde también hay interés particular en cuestiones de la respuesta de los sistemas
¿cómo se llama? De aprovechamiento agropecuario o de riego a gran escala, ¿no? Claro. Es muy importante ahí y se tiene muy estudiado y pues una torre de flujo suele ser muy útil para predecir, para estimar las eficiencias de producción y todo eso. Entonces yo creo que por eso allá está más desarrollado que en el centro, ¿no? Que la agricultura es más de microescala, ¿no? Ujú. Doctor, una pregunta ya casi para terminar, que nos quedan un par de minutos nada más. ¿Nos puedes explicar un poco qué es la memoria del ecosistema? Sí, a lo que me refiero con memoria es, vamos a pensar, eh, vamos a pensar en dos tanques de agua, ¿no? ¿Sí? Imagínate que a un tanque de agua, pues yo le abro la llave, el tanque de agua está cerrado, ¿no? Del tinaco de la casa, ¿no? Le abres la llave, pues ¿qué pasa? Empieza a subir, ¿no? Si yo cierro la llave, ¡pum!, se detiene el aumento del nivel del agua, ¿no? Si yo le hago un hoyo, pues empieza a bajar, ¿sí? Ujú. Ahora imagínate que tengo dos tanques con cierta cantidad de agua, ¿no? Y los conecto con un tubo. Y le pongo una válvula para evitar que pase el agua. Ahora yo abro la válvula que está en el tubo que conecta los dos tanques. Pues en un tanque va a empezar a bajar y en el otro tanque va a empezar a subir. Pero ¿a qué velocidad va a ocurrir eso? Pues va a depender, uno, de qué tan grueso es el tubo que los conecta, la relación entre el flujo y el tubo que los conecta es una relación desmemoriada, ¿sí? Si yo hago más grande el tubo, inmediatamente va a fluir más agua. Si yo hago más chico el tubo, inmediatamente va a fluir menos agua, ¿sí? Sin embargo, yo dejo fluir eso y la velocidad a la que va a fluir va a depender de los niveles relativos entre los dos tanques y de la inercia del líquido. Un líquido más denso, pues va a costar más trabajo moverlo y entonces eso se va a mover más lento. Hay una inercia. Aquí en este sistema, que es un ecosistema, también hay una especie de inercia. Si yo veo la relación entre la lluvia y el índice de verdor, o la lluvia y la respuesta productiva del sistema en cuanto a absorción de carbono, puede ser que la respuesta no sea inmediata. En los ecosistemas como el palmar, que son ecosistemas pues, que tienden a ser secos, ¿no? De selva baja, caducifolia, el ecosistema responde muy rápido, es un sistema desmemoriado, ¿no? Pero en otros ecosistemas tú ves que viene un pulso de lluvia y ves que empieza a producir mucho después de un tiempo. Como que se tarda en llegarle la señal, ¿no? Como que hay tiempos de desfase, ¿no? Esos son como memoria del sistema, ¿no? Otro tipo de memoria es lo que veíamos de este pulso de CO2 que salía cuando llegaron las lluvias del primer año, ¿sí? Si el año anterior, el primer año, hubiera sido un año de lluvias, el sistema hubiera estado verde casi todo el tiempo y a lo mejor hubiera tirado poca hojarasca, poca materia orgánica en el suelo, y cuando llegan las primeras lluvias, el pulso de la actividad microbiana que está comiéndose esa hojarasca hubiera sido menor. Entonces, ese pulso de CO2 pues depende de lo que pasó en el pasado, en el año pasado o quizá en los 2 años anteriores, ¿no? Entonces, esas diferencias, esos retrasos en el tiempo, nosotros los hemos podido ver en las series de tiempo de las variables que obtuvimos. Está perfecto. Muchas gracias por la analogía esta de los tinacos para enseñarnos un poco cómo funcionan los ecosistemas y cómo pues, depende de muchas variables al final. Doctor, se nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos mucho el tiempo y agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros a través de Facebook Live del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, LANRESC, y les recordamos que este video va a estar en YouTube.
si ya no hay más preguntas, doctor, muchísimas gracias y nos despedimos. Nos vemos el... No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los presentes. ¿Y puedo hacer un anuncio rapidísimo? Perfecto, sí, adelante. Nada más comentar que en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, que es parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM, tenemos un programa de posgrado. Damos maestría y doctorado. Uh-huh. Para doctorado hay 2 convocatorias al año, a principio de año y por ahí de octubre. Y para maestría, pues es también por ahí de, bueno, es en febrero, ¿sí? Por ahí de febrero. Las fechas a veces varían, ¿no? Entonces, es una maestría en Ingeniería de Costas y Ríos y, bueno, las líneas de investigación pues son muy amplias, ¿no? Van desde esto que estamos viendo de cohidrología, mecánica de fluidos y sobre todo ingeniería costera, la relación entre el ecosistema costero, el transporte de sedimento, la erosión, problemas como el efecto de los huracanes, el cambio climático, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con costas. Entonces, ese es el anuncio para los que son estudiantes y les interesa la ingeniería de costas. Pues ahí está un lugar donde se pueden acercar. Con mucho gusto los vamos a recibir. Pues está perfecto, ya saben, si quieren hacer el posgrado, pueden contactarlos. En un momento ahorita les ponemos los datos del posgrado ahí en el chat para que los puedan ver. Y pues listo, nos vemos el viernes 16 de octubre que tenemos otro webinario. Ahora vamos a hablar sobre ADCP alacranes. Muchas gracias, doctor. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.